Bienvenidos a un nuevo encuentro de Estado de SATS. Hoy tenemos un programa dedicado al periodismo independiente y para eso tenemos la visita de Iván García, periodista, y Regina Coyula, editora y blogger. La Mala Letra es su blog. Y bueno, Iván, ustedes conocen, publica en varios medios, El Mundo, el Diario Las Américas, tiene su propio blog también. Bueno, gracias por estar en este programa. Y para comenzar quisiera brevemente que nos contaran en qué momento ustedes creen que se encuentra el periodismo independiente en Cuba. A mí me parece que el periodismo independiente goza de buena salud en este momento. Las tecnologías han permitido que cualquiera que tenga una opinión pueda expresarla, abrirse un blog, y la posibilidad de tener el blog ha llevado a que mucha gente sea invitada a colaborar en medios de prensa digitales que existen ya en la red y que son varios. Y a mí me parece que eso es bueno porque cada cual puede expresar su opinión. En cuanto a cantidad y a calidad, yo creo que este es el mejor momento ahora mismo del periodismo independiente, tanto ciudadano como de los bloggers, ¿no?, alternativos. En el 91, cuando empezó a surgir el incipiente, ¿no?, los periodistas independientes, 95, que empezaron algunas agencias, Raúl Rivero, Ojo Olivera tenía una agencia, hablaba Habana Press, sumaban no más de 50. Ahora mismo yo creo que hay cerca de 300 y hay muchos con muy buena calidad, es decir, con ese estándar técnico internacional que se puede publicar en cualquier sitio. Por ejemplo, muchas mujeres, sobre todo, de muchísima calidad. Ahora mismo estoy hablando de María Matienzo, Yusimí, de Paulina Martínez, Regina, ¿no?, que está aquí, Giovanni Sánchez, es decir, Camilo, Ernesto Olivera, gente joven, es decir, Ernesto García, bueno, los que leo en Cubané, ¿no? Y también se ha dado un fenómeno que hay muchos políticos de la disidencia que escriben también columnas, como Manuel Cuesta Morúa, que de forma meridiana, tú mismo, Antonio Rodiles, ¿no?, que de forma meridiana hacen una serie de trabajos que yo lo veo que periodísticamente hablando son las columnas del futuro, ¿no? Iván mencionaba dos cosas, periodismo independiente y periodismo ciudadano. Y de alguna manera es más o menos lo mismo o coinciden, porque cuando el ciudadano decide empezar a escribir y a opinar y a criticar, de alguna manera también está haciendo periodismo independiente, porque en la prensa nacional no existe un espacio para que las personas puedan escribir sus opiniones de manera abierta. Eso lo ha dado la tecnología, pero... Pero una pregunta aquí, que quisiera contextualizar también. Fuera de Cuba se da mucho la polémica de hasta cuál es el punto donde estos nuevos medios, los blogs y digamos, llamémoslo el periodismo ciudadano, hasta qué punto es positivo y en qué punto empieza a ser negativo. Y la polémica se da muchas veces en el sentido del rigor de las noticias, o sea, porque luego algunas veces se pueden manejar datos, se pueden manejar informaciones que no son del todo reales. Sin embargo, el contexto cubano es distinto. En el contexto cubano, ¿qué ocurre? Los medios solamente están controlados por el Estado, son medios oficialistas donde reflejan exclusivamente la noticia oficial, y este otro tipo de periodismo es el único que ha podido sacar a la luz pública la realidad cubana tal y como es. Entonces, ¿qué creen ustedes de este balance, ¿no?, en el tema cubano? Gran parte del éxito del periodismo independiente se lo debe al gobierno, es decir, al mal desempeño del periodismo oficial, que más que informar desinforma, ¿no? Entonces tiene mucha cancha, porque no cubre toda una serie de cosas, desde testimonios, no sé, de lo que vive el cubano el día a día, no cubre, por ejemplo, estas enfermedades ahora mismo como el chikungunya, el dengue, o lo que sucedió hace 3, 4 años con la muerte aquello de 33 pacientes en Mazorra, es decir, cubre mucha cancha. Ahora, yo creo que hay distintos tipos, bueno, hay distintos tipos de coberturas, ¿no? La noticiosa, tú tienes que competir con las agencias, ¿sí? ¿No? Y tú no puedes participar en una conferencia de prensa de los jueves de la Cancillería, no puedes tener la opinión de los ministros, ¿no? Entonces, tú tienes que decantarte por lo que no dice la prensa oficial. Confirmarle rigor, bueno, y ahí es donde está, yo creo, la certeza de cada periodista, ¿no? Tiene fuente, hay cosas que tienes que demorar más. Yo creo que, al menos en mi caso, no trato de competir en lo noticioso, ¿no? No trato de dar el palo, sino de ahondar en los detalles, es decir,
cosas que a nosotros nos parecen cotidianas porque vivimos aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, que, no sé, falta la almohadilla sanitaria, que a la mujer le toca un paquete de 10 que cada una vez al mes, de lo depauperada que está la ciudad, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas. Y ahí te pueden surgir, porque tener buena fuente, yo creo que es la prioridad en cualquier periodista, ¿no? Yo creo que inclusive antes de ser buen periodista, creo que hay que ser buena persona. Tratar de cultivar buenas fuentes donde te puedan dar información que a veces es el riesgo que se corre. Como yo, también hay gazapos, ¿no? Te pueden decir, mira, se empieza a comercializar internet a finales de año y después te sale la que está al frente y te desmiente, ¿no? Pero bueno, son riesgos. O mira, hay 20 casos en este policlínico de dengue o hay 5 de cólera que han muerto. Entonces, siempre son riesgos, pero yo creo que un periodista tiene que atreverse, ¿no? Porque a falta de buscar otras fuentes para cruzar la noticia, bueno, tú tienes que arriesgarte, ¿no? ¿Qué crees tú, Sí, Regina? el periodismo oficial le ha permitido al ciudadano expresarse de manera totalmente autónoma porque el periodismo no refleja para nada lo que el ciudadano quiere leer en la prensa. No, o sea, y entonces esta condición es lo que permite que los medios alternativos tengan una recepción entre la gente y que la gente busque esa información que la prensa oficial le niega. Uno coge cualquier periódico, cualquiera no, yo cojo el Granma y con eso me es suficiente. Y el Granma es un periódico pequeño, sin embargo, apenas trae noticias. El Granma trae reportajes, propaganda, unas notas culturales, una columna pequeñita donde aparecen noticias internacionales, deportes y se acabó el periódico. Entonces, no puedo para nada sentirme contenta con leer lo que él me brinda. Y por eso es que voy a buscar en otras fuentes que, en efecto, tienen el riesgo de que no siempre tú puedes confirmar lo que la gente te está diciendo, que muchas veces puede que el periodista esté siendo subjetivo y me esté dando como cierto lo que es solamente su opinión. Pero la gente ha encontrado en eso otra visión que se necesita en cualquier sociedad para hacer el contrapeso. Porque siempre se dice, no, porque la prensa siempre refleja los intereses del dueño, cosa que es totalmente cierta. No, en cualquier parte del mundo, la prensa refleja los intereses del dueño, pero ¿quién es el dueño de la prensa en Cuba? Claro, mira, y hay otra cosa que es fundamental, es decir, siguiendo la línea de Regina, es que, como yo veo el periodista que es un servidor público, entonces tú tienes que ver dónde te enfocas, es decir, aquí te lee muy poco, probablemente un 5, un 10% de cubanos porque no tienen acceso a internet, le llega de rebote lo que tú escribes por otros medios, ya sean discos, ¿no? O los cubanews, esto que publica la CINA. Pero tú sabes que es un público que está dirigido sobre todo a los cubanos, el sector de cubanos en el exilio, es decir, a Miami. Este tema de si se lee o no, yo creo que tampoco es estático. Evidentemente, quizás hace 6 años o 8 años se leía menos. Ahora, por supuesto, para nada tiene el alcance que quisiéramos que tuviera. Pero yo creo que se va incrementando, porque también se puede convertir en un mito que lo que escriben los periodistas independientes o el trabajo que hacen los periodistas independientes no llega a la población. ¿Qué tú crees de esto? No, mira, sobre todo en La Habana, que es donde vivimos, sí se llega más, ¿no? Y fuera de La Habana también, por ejemplo, Radio Martí tiene menos interferencia y muchos trabajos de los periodistas independientes se leen por Radio Martí, ¿no? Es decir, tiene repercusión ahí. Cada vez tiene más alcance. Lo otro, mucha gente en los trabajos que tienen internet, de una forma u otra, con proxy o arriesgándose, por ejemplo, reciben los boletines de Cubanet o los boletines de Diario de Cuba. Es decir, mucha gente sí, evidentemente, y eso se va pasando esa información de mano en mano. Hay gente que me dice, no, mira lo que leí cuando veo un trabajo que he escrito por mí mismo, ¿no? Es decir, porque lo bueno que tiene el periodismo escrito, o lo que yo le veo positivo para mi perfil, ¿no? Es que es anónimo. Hay gente que están hablando contigo, mira, leí esto de la prostitución y lo escribí yo por una cosa de personal, no porque no saben quién es Iván García, ¿no? O no saben quién es Regina Coyula, que no lo tienen, por ejemplo, los audiovisuales, que ya a la vez que hay mucha gente que me ha pasado, que son fuentes que ni siquiera, porque después podemos hablar de ese tema, es decir, como yo creo que se puede hacer un periodismo más certero sin decir que tú eres periodista, porque hace que la gente todo te lo magnifique, volviendo atrás entonces. Ya a la vez que sale un audiovisual, que lo he visto inclusive hasta en venta de esto de Estado de esa, te vi en una cosa ahí de los derechos humanos, porque conocían o habían leído al Talibán, pero no conocían la imagen, ¿no? Yo creo que la brecha cada vez es más amplia
Y, por ejemplo, ahora mismo Regina es más notoria, escribe en la BBC, que sí tiene muchos lectores en Cuba, tanto en el oficialismo como entre el ciudadano medio, porque es un medio que es de prestigio, ¿no? Yo creo que de los más, no sé qué te parece, ¿eh? No, y tiene difusión porque, no sé en otras intranet, pero en Cuba, en Cubarte, hay acceso a la BBC. Entonces, no hay que tener una conexión a internet para acceder a BBC, por ejemplo. Y respecto a esto que decías de la difusión, es curioso, yo al principio pensaba también que nosotros éramos completamente desconocidos dentro de Cuba y que éramos como un producto de exportación, pero me he dado cuenta con el tiempo de que eso es falso. Que aunque se demore y aunque las vías por las cuales la información retorne sean distintas y peregrinas, pero la gente que se interesa por la información se informa y termina leyendo las cosas que se escriben desde aquí adentro como cualquier, o sea, no como cualquiera por estas dificultades que hay con la conexión y con las comunicaciones en general. Pero sí, la gente que se informa sabe que aquí hay un grupo de gente escribiendo y escribiendo de manera seria, de manera sistemática, y eso pues les da como un... Mencionaba eso porque sí, durante ya un tiempo se ha ido, incluso por supuesto desde el oficialismo y los blogs oficialistas, estos que se dedican todo el tiempo a atacar a los periodistas independientes, a los activistas, a los opositores, siempre están tratando de remarcar de que dentro de Cuba no se conoce para nada el trabajo que estamos haciendo, y eso es una de las espadas que ellos usan. Y yo creo que evidentemente va siendo cada vez más falso, va siendo cada vez más falso por lo que tú mencionabas ahorita, Iván. Uno va hablando hoy en Cuba, sale a hablar en la calle, en cualquier sitio, en cualquier automóvil, en muchos lugares, y ya la gente conoce algo. O sea, quizás no lo conoce, como decía, en toda la amplitud que uno quisiera, pero sí conoce algo. Yo me he enterado de muchas noticias en taxis, por ejemplo, en la calle, hablando con personas que son amigos, no, porque me han pasado 3 casos, no, porque algo que publicó Giovanni, es decir, me entero primero antes de entrar, de navegar por internet, y leer. Después, por ejemplo, cuando lo de Ban Ki-moon, la firma, yo en un carro me contó, no, porque la gente de los derechos humanos, porque si le dieron, que si, después otro trabajo, creo que fue de Camilo, de Ernesto Olivera, que era sobre las drogas o algo así, que no, pero yo nunca he visto en la prensa oficial, dice que escriban sobre el yayú, bueno, de todo lo que hay en la droga, que cada día prácticamente hay varios carteles en La Habana ahorita de cosas, y muchas veces patrocinados por la policía, y él tocaba ese tema. Y entonces después me hace inclusive buscarlo, porque no lo sabía, no lo había leído, decirle, buscarlo en Cubaneo o alguien que me lo envíe, y yo, es decir, por rebote, hay 5 o 6 anécdotas que yo tengo de cosas, ¿no? De la disidencia, hasta como te conté una vez, que de gente vendiendo discos, ¿no? Tengo, mira, lo tengo bajo el tapete por la izquierda, tengo discos de estado de esa, tengo discos pornográficos, tengo discos de esto, de lo otro. Y yo creo que sí, que cada día se amplía eso y cada día unos menos anónimos, que eso es un arma de doble filo para el trabajo, ¿no? Porque en el caso mío, ya te digo, cuando tú te presentas como periodista independiente, la gente ya pierde un poco la espontaneidad, ¿no? Claro. Es decir, sobre todo hay cosas que son ilegales. Y una pregunta, ustedes que están dentro de este trabajo, ¿cuáles son los puntos que se necesitaría, digamos, potenciar más en el trabajo del periodista independiente? Más allá, por supuesto, sabemos que el tema de la difusión es terrible, ¿no? El tema de la difusión, porque no podemos imprimir esos textos no pueden circular en forma escrita, o sea, eso es una de las pero partes quizás... para mí, ahora con esta pregunta que tú haces, me parece, lo primero que pienso es que durante muchos años nosotros hemos estado acostumbrados como pueblo a que nos ponen una cámara delante o un micrófono y decimos no lo que pensamos, sino lo que se espera, la respuesta correcta a la pregunta que se está haciendo. Y yo, lo más acuciante sería en este caso para mí, que la gente se quite esa condicionante de la cabeza y diga lo que piensa, exprese su opinión sin temor a una represalia, porque todavía existe ese chip impreso ahí de que si digo lo que pienso y lo que pienso no coincide con la política del gobierno, eso va a tener una consecuencia en mi vida. Y con esa situación la gente nunca te va a decir Antonio, exactamente, o te va a decir, mira, no pongas mi nombre, o mira, no, muchas gracias, prefiero no opinar. Claro, por supuesto. Y hay muchas cosas que son ilegales, es decir, no es lo mismo escribir, pero por ejemplo, una serie de temas que se pueden vender de esa otra Cuba que la prensa oficial intenta desconocer o ocultar,
son ilegalidades. Por ejemplo, cuando tú haces un trabajo sobre la droga, sobre la prostitución, los proxenetas, la gente que roban en los hoteles, tú tienes que evidentemente cambiar los contextos porque pueden ir presos si tú lo haces. Es decir, aquí hay que votar un poco, desechar los manuales del periodismo occidental, evidente porque nosotros vivimos en una autocracia, ¿no? Pero en el tema ya no solamente del ciudadano, como tú mencionabas, Regina, sino del propio periodista independiente, ¿cuáles son los puntos que ustedes verían que ahora serían para remarcar más, para que de alguna forma esos cambios impulsen más el impacto y la penetración del periodismo independiente? Para mí, el reportaje. Yo creo que se abusa mucho en el periodismo independiente de la columna de opinión. Muchos periodistas aquí independientes son prácticamente también a veces activistas políticos, ¿no? Y les gusta mucho el columnismo, divagar sobre, no sé, temas internacionales. Y yo creo que a veces abandonan un poco que ahí en la calle hay gente que no se refleja, es decir, ningún medio en Cuba está reflejando sus historias, ¿no? Y me parece que faltan historias. Bueno, yo creo que hay varios sitios que han ido estableciéndose, sobre todo principalmente en Internet, ¿no? Estaba el Diario de Cuba, Cubanet, Café Fuerte, también ahora Cuba Encuentro, Habana Times, 14 y medio, estaba Primavera hasta hace poco. Y quisiera un poco hablar de todas estas polémicas que se han ido dando también a raíz del cierre de Primavera, ¿no? Creo que fue algo que en las últimas semanas sacudió un poco el periodismo independiente. Me gustaría saber ustedes qué creen de estas polémicas que se están dando dentro de algunos medios, dentro de las personas que están manejando algunos medios. ¿Creen que es positiva? ¿Creen que es negativa? Lo positivo es que haya muchos medios, es decir, que haya varios, diversos, ¿no? Lo negativo es que cada cual ve su medio como una finca, es decir, ese es como su chiringuito, ¿no? O su tienda, y entonces ese es el punto. Uno, porque no es dinero de ellos, es decir, estos proyectos son dinero subvencionado, porque no podemos ser tontos, ¿no? Que el periódico comercial, no, en Cuba no se puede ser con las condiciones, la regla de juego ahora mismo un periódico comercial, es decir, todos los periódicos, diarios, cualquier proyecto es subvencionado, por lo mismo por bolsillos privados que por fondos gubernamentales o ONG, ¿no? Entonces, eso necesita transparencia, porque además que yo creo que es muy pueril cuando tú puedes buscar en internet, googlear, ¿no? Y saber que cada proyecto cuánto dinero, porque eso es público, no es secreto incluso. Entonces, yo creo que lo primero es cambiar los métodos, es decir, que todo eso sea transparente, que cada grupo donde trabaje, es decir, lo mismo sea 14 medio Primavera Digital, cada proyecto, que cada grupo de ese proyecto que sepa cómo se maneja todo y qué dinero tienen para pagar trabajo, para escribir, porque se gasta dinero fuera de La Habana, porque La Habana no solo es noticia, ¿no? Incluso yo creo que es más interesante escribir fuera de La Habana. Toda una serie de cosas como que se maneje. Sí, yo creo que eso debe ser colectivo. A esto sucede que hay poco diálogo a veces, es decir, esa falta de diálogo y conlleva esto. A que sucede que los patrocinadores suecos, en el caso de Primavera, quieran imponer o dar nuevas pautas, dar un vuelco. Y claro, esto podría haberse evitado si hubiera venido algún sueco o habrían invitado a Juan Feble, que es una pena que no haya podido estar aquí en este espacio, o a Fornario o a otro que tenga un proyecto. A Giovanni se habla, creo que se discute, no por correo precisamente, y se puede llegar a un entendimiento que lamentablemente no sucedió, ¿no? Ahora, yo lo que sí creo que nadie puede condicionar, pues sencillamente yo no me considero un amanuense, ¿no? Puede condicionar, bueno, debemos escribir de esto, o debes tener una cuota de homosexuales, una cuota de negros, una cuota de jóvenes. Me parece eso un poco simplista, ¿no? Además, una regla que yo no aceptaría, ¿no? Y ha desencadenado precisamente esto, es decir, queriendo hacer un periodismo más ameno, según me han contado muchos de personas que están en Primavera Digital, porque a él les resulta aburrido y repetitivo las denuncias de las damas de blanco, que ellos creen que se banaliza la noticia un poco, la represión, pero es que desgraciadamente existe y hay un sector de periodismo independiente que debe cubrir esas noticias, porque son noticias. Porque está pasando, ¿no? No se puede negar eso. Y a mí me parece que sí esas noticias tienen que tener su espacio, es decir, la denuncia, ¿no? Eso no se puede eliminar. Y esta falta de entendimiento dio más otras cosas que pueden suceder, es decir, entre telones, muchos aquí colegas nos ponemos zancadillos unos a los otros, ¿no? Hay otros que tienen más influencia, más nivel, es decir, más reconocimiento internacional, que al cabo ha traído el lastre, es decir, a que ya Primavera no existe, como proyecto, como tal, ¿no? Ahora mismo no existe, y son 40 periodistas, más de 40 que colaboran ahí. ¿Pero no existe ya o el proyecto termina en...? No, ya no existen. Es decir, ellos están continuando su proyecto en su blog, Círculo Cínico de Luis y en el de Feble. Es decir, pero sin sustento. Y yo considero, bueno, supongamos, un proyecto no funciona, Rodríguez no está llevando las cosas como queremos. Yo creo que, es decir, toda la vida son convenios, ¿no? Son negociaciones desde un matrimonio hasta un proyecto de periodismo.
bueno, pues se sustituye a Rodiles y se elige a otro, ¿no? Pero lo que tú no puedes es cerrar el proyecto y dejar a muchos periodistas que los vas a dejar sin trabajo. Para mí Primavera era como el decano, ¿no? De todos estos proyectos más orgánicos que había sobre prensa. Pero no es menos cierto también que lucía como envejecido. Y no sé realmente lo que habrá pasado, o sea, sé lo que se dijo, lo que se publicó, pero los suecos han sido bastante escuetos a la hora de dar su opinión. Y hay un problema también, que tú lo mencionabas, es el problema del dinero. Que todos estos proyectos, como tienen subvenciones de ONG, de particulares, de gobiernos, pues se manejan con un nivel de secretismo como si lo que se estuviera es conspirando. Y eso, que aparentemente es bueno, yo pienso que lastra el proyecto. Por eso mismo, porque tú no quieres que se diga, que se sepa cuánto manda la gente que te ayuda y no quieres que sepan cuánto cobras tú y no quieres que sepa cuánto tú le pagas a los colaboradores. Y entonces eso crea una red de suspicacias que en nada ayuda al trabajo del periodismo. Yo creo que primero debe haber transparencia, una democracia en el grupo, colectiva, de cómo se manejan las cosas, qué está pasando, porque incluso, además, que es por ética, que no es un dinero que es de tu bolsillo, porque si el dinero fuera mío, yo no tengo por qué haber transparencia, no, este proyecto es mío, lo pago yo, y yo manejo esto como me dé la gana a mí, perfecto, pero si son proyectos que es dinero ya te digo, de ONG o de privado, yo creo que debe haber una transparencia para que las cosas mínimamente marchen, ¿no? Lo que pasa es que yo analizando del otro lado también, evidentemente existen leyes por parte del gobierno cubano que pueden ponerte en la cárcel porque supuestamente tú estás recibiendo un dinero o sea, recibiendo fondos para la subversión. La subversión, porque pero eso no me vale, Rodiles. Dentro de la subversión. ¿Tú sabes por qué no me vale? Porque es que nosotros somos ilegales ya. Aquí flota sobre nosotros, en el aire de la República está flotando ahora mismo una ley, la ley Mordaza, que todos nosotros pues, nos pueden condenar, sí, sin dinero ni nada, porque les da la gana, por noticias, difamar, no sé cómo le dijeron a Calule, sobre la paz internacional, cualquier cosa, y podemos estar ahora mismo. Sobre la paz internacional, si ellos quieren 27 años presos, porque es hasta 27, o 16, o 14, tú posiblemente cadena perpetua. Y entonces no me vale eso, es decir, da igual ya, como quiera, somos presuntos reos, o probables, ¿no? Entonces, da igual. El propio gobierno, una serie de fundaciones, el propio Ministerio de Cultura recibe también de la propia FOR, la Fundación FOR, da dinero esa parte es la más realmente inaudita y en la que a mí me encantaría. En una ocasión una periodista de la televisión cubana supuestamente me estaba haciendo una entrevista que al final nunca supe qué fue lo que pasó con esa entrevista ni se puso por ninguna parte. Y una de las cosas que yo le decía al final es que por favor invítame a la mesa redonda, yo me quiero sentar con ustedes a discutir, porque todo el mundo sabe que, por ejemplo, todas las ONGs estas que finalmente pertenecen al gobierno reciben fondos de organizaciones internacionales. A mí me gustaría saber todos estos blogueros oficiales también de dónde reciben sus pagos. Claro. Me gustaría saber, digamos, por ejemplo, Cenesex, de dónde reciben sus pagos. La oficina del historiador de la ciudad muchas veces tiene el sello de la Unión Europea porque reciben fondos para también. La agricultura, ¿cuántos proyectos hay de todos estos fondos que se reciben, evidentemente el gobierno cubano jamás los publica y jamás estas organizaciones los publican porque no les conviene cuando hacen posiblemente convenciones o encuentros internacionales, congresos. Habría que ver de dónde salen todos los fondos que participan en ese congreso. Ni siquiera hay un machón o un agradecimiento incluso a una serie de proyectos que lo manejan ONG. Ahí en verdad hay varias oficinas ONG que tienen proyectos que ahora mismo se están llevando a cabo la agricultura, las energías renovables, que aquí ni siquiera se habla de eso. Pero es que nosotros tenemos que ser distintos a cómo procede el gobierno. Claro, no se puede pedir peras al olmo, nosotros somos cubanos. La deficiencia, tanto culturales, educacionales o de comportamiento que tenemos, también viene porque la tienen. Pero el problema viene también por el hecho de que como el gobierno tiene todas las posibilidades para hablar mal del periodismo independiente y lo hace, pues entonces la gente tiene la idea de que los periodistas independientes son asalariados, sí, escriben lo que les mandan. Precisamente siendo transparente, ya tú eliminas eso, porque cuando te digan, pues vamos a hacer fácil, pues yo lo he dicho, yo lo he dicho oficial de la seguridad, bueno, pues yo puedo escribir en Granma. Es decir, claro, si quitamos una coma,
A mí me da igual, es decir, o pues puede subvencionar aquí un organismo aquí de Cuba, que decirlo, cualquier proyecto, un ejemplo, si fuera así. Entonces, ellos, cuando tú caes en ese discurso, ellos mismos se van a dar cuenta que precisamente ya esta parte, ya por ahí te van a acusar menos. Bueno, ustedes reciben dinero, bueno, porque no reciben, porque ustedes no me dan, bueno, me puede dar fondo cualquier ONG, entre comillas, esta que tiene en Cuba, el Ministerio de Cultura. Perfecto, yo aceptaría que el Ministerio de Cultura me diera dinero para hacer un proyecto periodístico, un ejemplo. Pero déjame decir algo aquí, Iván. Yo creo que de alguna forma todas estas cosas que tú estás diciendo posiblemente dentro de poco van a ser más comunes. Ya el cubano, por la misma situación real que está viviendo, los cuentapropistas, el negocio que está en la calle, la gente empieza un poco a quitarse este tema del tabú del dinero. O sea, hace un tiempo atrás el dinero era como un lastre tremendo, un ancla a hablar de los proyectos, de las cosas. Cualquier persona que ha vivido fuera de Cuba sabe que absolutamente cualquier proyecto que usted va a hacer lleva fondos. Aquí el régimen, el gobierno cubano ha logrado ponerle un velo a todo eso de negativo, cuando el propio gobierno cubano ha usado de la forma más arbitraria todos los fondos que ha recibido, desde la época de la Unión Soviética, ahora con todos los fondos que se reciben de Venezuela, con todo el dinero que entra de los médicos y otros profesionales que están mandando a otros países. ¿Dónde están esos números? Hay un tema que a mí me gusta siempre ponerle a los agentes de la seguridad del Estado cuando hemos tenido alguna discusión, y es: ¿qué pasó con todo lo que se recogió cuando la famosa Casa del Oro y la Plata? Eso fueron toneladas de prenda, toneladas de antigüedades. ¿Dónde están? ¿Quién me dice dónde está esa riqueza que es del pueblo cubano? Que al final todos sabemos que fue una estafa lo que se hizo. La casa de Hernán Cortés, la gente supo enseguida que estaba cambiando chavitos por prenda. No. O sea, que el por cambio era precios muy... que aquellos eran el una cambio cosa... era No, pero muy- Antonio lleva razón en lo que dice. Si hubiera, porque cuando se aborde transparentemente y públicamente el tema del dinero, porque el que más le afecta ese tema y discutirlo abiertamente es el propio gobierno, porque bueno, los médicos. Ahora mismo en Brasil 1.260, pero se quedan con más de 3.000 pesos, ¿no? Y entonces ese tema, yo creo que debería la sociedad completa discutirlo abiertamente, y por ahí vendríamos después otro tema, que sería los salarios que el empresario le pague directamente al trabajador. Entonces, yo creo que, y viene el tema que es muy interesante, opiniones que he escuchado de varios disidentes o varios activistas de derechos humanos, que los fondos lo deba manejar los propios proyectos disidentes. ¿No? Bueno, yo quisiera no un proponerle filtro. una cosa. Yo creo que se puede hacer un programa sobre este tema de los fondos. Sí. Porque ahora mismo que estamos hablando de periodismo independiente, evidentemente el tema que tiene que ver con los fondos está afectando no solamente el periodismo, está afectando el activismo, está afectando a todas las personas que deciden en algún momento también enfrentarse al sistema. O sea, es un tema que realmente está afectando a toda la sociedad cubana. Como tú mencionabas hace un momento, se ha dado la posibilidad desde el 2013 de que los activistas puedan salir fuera de Cuba, y han empezado a aparecer también la posibilidad de cursos de capacitación, en este caso de periodistas. ¿Qué creen ustedes sobre eso? Me parece que es formidable que la gente, sobre todo la gente más joven, pueda salir, formarse, confrontarse con sus iguales en el mundo, y es una calidad que se está ganando, que es invaluable. Se menciona también el criterio de selección para esos cursos. Yo creo que, como hablábamos ahorita del dinero, esto también tiene que ser una cosa transparente. Exactamente, yo no sé quién selecciona a la gente, ni cómo, es decir, es un misterio también. Como es un misterio lo del presupuesto que maneja cada grupo, también yo no sé, es decir, de pronto, no sé si por nepotismo, por lealtad, por amiguismo, no sé cuál es el que de pronto te dice uno, no, pues un viaje a Madrid, un viaje a Praga, un viaje a tal, no, eso no sé. Es que se está manejando totalmente desde afuera. Y No, pero hay varios en Cuba que se han convertido en agencias de viaje, es decir, son agencias de viaje. Si no hay transparencia con el dinero, tampoco lo hay con esto, cada cual, cuando son los mismos los viajes, los cursos, entonces a veces no se envía a las personas más capacitadas o los que más lo necesitan. Van a dar una conferencia en Cancún de cosas empresariales, bueno, ¿qué rayos hago yo ahí? O de temas económicos en la ACE, no, para eso hay que buscar un economista, un historiador, o de acuerdo al tema. Porque un periodista, esa no es la función de un periodista, a no ser que sea especializado en ese tema, que no es el caso, ¿no? O vayas como periodista para cubrirle el evento, ya son otros 20 pesos. Pero yo no tengo valor para sentarme ahí, no sé, al lado de Carmelo Mesa Lago, al lado de Castañeda, al lado de varios economistas, leer un proyecto, un tratado, una tesis sobre economía cuando no soy economista. He escrito muchísimo de ese tema, pero hablan otros, no hablo yo. Entonces, primero hay que ubicarse que uno es periodista, nada más, ¿no? También, ¿qué pasa?
Cuando hay transparencia yo puedo discutir y tú puedes decirme, Claro. no, yo mando a Juan porque Juan lleva 15 años en y no periodismo. verlo como un problema chico, personal, no, pero yo decirte, no chico, no, Juan lleva 15 años y lo hace muy bien, no hace falta aprender más. Al que le hace falta es a Pedro, que acaba de llegar, tiene mucho deseo de hacerlo, pero no sabe bien cómo. Pero entonces una pregunta, ¿al periodismo independiente le está faltando poner más el lente sobre estos temas? ¿Generar más debate sobre estos temas? Sí, yo creo que sí. Porque, que cada porque hay, proyecto hay algo que yo creo que es importante desde mi punto de vista, que quisiera también que me den ustedes su opinión. Yo creo que hay poco debate dentro de la sociedad cubana en general. Hay poco debate. Ya ese es tema digamos, de otro. digamos, debate de vuelo. Y el debate muchas veces se va a la cuestión personal. Sí. Y cuando hay algún tipo o sea, que se puede generar algún tipo de debate o polémica sobre un tema, pues sencillamente se busca siempre la vía más fácil, el ataque personal, las descalificaciones personales y chao, ahí murió todo. ¿Creen ustedes que el periodismo independiente en Cuba tendría que ser también vanguardia en este tema, de empezar a buscar más debate, digamos, entre la gente que quiere hacer política, entre la gente que quiere hacer política dentro y fuera? A mí me encantaría personalmente tener un debate con muchas personas que son actores políticos en este momento y no se pueden tener esos debates. Incluso muchas veces son catalogados de que eso le hace bien al castrismo, al gobierno, poder ver debates en la oposición. Yo diría que lo que puede hacer bien al castrismo o al gobierno, como se le quiera llamar, es los ataques personales, las descalificaciones a nivel personal. Pero el debate político es necesario. No, 100% contigo. Sobre todo el periodismo independiente debe ser pionero o vanguardia en precisamente trabajar, tocar los puntos que tú no estás de acuerdo como periodista, ¿no? O un grupo de periodistas no esté de acuerdo, que cómo maneja algunas posiciones, algunas temas políticos, la propia disidencia. Y no tiene por qué ser personal, si no estoy de acuerdo como de la manera que tú estás, por ejemplo, llevando el problema de la otra Cuba, pues se puede escribir del tema y no tiene por qué ni caerse la descalificación, ni caerse, o como lleva el proyecto ahora, va este calule no recuerdo el nombre, de la Constitución, el proyecto constitucional ¿no? Y nada, y además yo creo que se debe tocar, porque que cuando tú estás compartiendo una cerveza, tomándote un café, los propios disidentes te hacen tus comentarios. Pero ahora, cuando ya tú le dices para una opinión, para escribir del tema, ya nadie te quiere dar la opinión. Es decir, yo creo que sí debemos romper ese tabú de que con eso, no sé, la supuesta o la ficticia unidad, o que estamos dándole elementos a la seguridad del Estado. Yo creo que se debe romper eso, porque detrás de todo eso se esconde, ya te digo, los manejos turbios que se llevan de las organizaciones, las maneras el secretismo inútil, no sé, o que yo mediocre me parece a mí de manejar toda una serie de cosas. Y yo creo que... O la eficiencia de un proyecto. O la eficiencia, que muchos son muy poco ejecutivos, muy poco serios incluso. Yo creo que todo se puede criticar, como podemos criticar también, y de hecho lo hacemos, toda una serie de los desastres como no, el manicomio que se ha convertido este país, a también una serie de proyectos que me parecen a mí inútiles, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con Iván, o sea, a mí no me gusta mucho la idea esa de ventilar determinadas cosas a nivel periodístico. Como nosotros siempre vamos a estar bajo la lupa del gobierno, y el gobierno se aprovecha de todas las deficiencias que tenemos y que las tenemos, de la misma manera que creo que tenemos que ser transparentes en el manejo de los fondos, en la selección del personal que va a representar a un grupo, que va a calificarse, que va a viajar. Creo que este tipo de cosas no se debe ventilar a nivel periodístico, si antes no se ha ventilado a nivel personal. Pero una pregunta, Regina, en el mundo democrático, en el mundo real, los políticos tienen debates. Y los políticos tienen que salir ante las cámaras a debatir, ante un electorado, a mostrar por qué su proyecto es más eficiente que el otro. Y eso se ve en la sociedad. O sea, la sociedad está viendo, porque la política no es solamente un ejercicio, digamos, de pantomima. La política es algo real y la gente tiene que de alguna forma mostrar lo que está haciendo con su trabajo. Pero ¿qué pasa en el mundo real también? Que esos políticos que están en partidos opuestos o en proyectos diferentes tienen maneras de consensuar con sus grupos y de crear estados de opinión y de mover las opiniones dentro de la población que se interesa por esos temas, cosa que aquí nosotros no podemos. Pero, y un debate de ese tipo donde, digamos, la gente está viendo los proyectos, los defectos, las habilidades de cada uno de los actores políticos, ¿no obligaría en algún momento también
a que el resto de la población, a medida que esa información se va distribuyendo, a que el gobierno también diga, bueno, ¿y qué yo voy a hacer con los míos? Porque los míos están fuera de todo este debate, de toda esta exposición de ideas. Regina, tú y yo andamos en la calle. Ahora el proyecto de una demanda por otra Cuba, pero ¿cuánta gente no sabe de eso? Entonces tú puedes poner, bueno, si lleva 2 años, supongamos, es un caso X, no es lo que te pongo el ejemplo porque está aquí, ¿no? Personalmente. Tú puedes decir, bueno, ¿qué efectividad tiene ese proyecto? Cuando lleva 2 años y ¿a cuánto ha sumado? ¿Cuántas cartas han llegado del Consejo de Estado? Y yo no creo que Rodiles se tenga que gustar, pues ¿cuántas cartas han llegado del Consejo de Estado de personas de la calle, no disidentes ni activistas, sumándose a ese proyecto? Entonces, ¿qué efectividad ha tenido? ¿O qué efectividad ha tenido, por ejemplo, lo de Manuel, lo de Calule, que es amigo mío en lo personal, pero qué efectividad ha tenido? Demuéstrame, es decir, porque estamos igual, Regina, es decir, sigue la gente con su descontento. Yo todos los días me tropiezo en la calle con gente haciendo labor proselitista religiosa. ¿Quieres ser testigo de Jehová? El mundo se va a acabar, súmate. Pero yo nunca he visto un disidente que me diga, súmate, mira este proyecto. Tú puedes pues poner en tela o poner en la piqueta pública, bueno, ¿qué efectividad ha tenido tal proyecto, tal otro? ¿Qué efectividad ha tenido? Porque en el caso personal no he visto que ninguno tenga efectividad, es decir, es mi opinión, porque yo no la puedo expresar, porque el artículo de opinión también es periodismo. Es decir, y no es descalificar, todo esto es periodismo, es decir, que cada cual exprese su opinión es periodismo. Correcto, pero también un artículo de opinión es periodismo. Porque si lo hago contra Fidel Castro, ¿por qué no lo puedo hacer también contra la disidencia? ¿Sí? Porque me parece que las dos cosas no están funcionando. Hay algo ahí que no está funcionando, es decir, como yo lo veo. Porque estamos hablando que el futuro de Cuba se sigue a la vuelta de 5 o 10 años, como yo lo veo, ¿no? Es decir, es mi opinión. Yo creo que aquí y yo veo que está descolocada actualmente la disidencia política, es decir, los activistas disidentes, muchos están descolocados. Se ve feo, no sé, parece una guataconería. Yo creo que, por ejemplo, el más encaminado de Rodiles con esto de la más, que es ahí, es el lobby político el que se necesita. Pero otros me parece que están en ciencia ficción política. Ahora, yo lo que sí coincido contigo que todo eso se puede hacer sin descalificación, sin que por qué mañana después, porque yo escribí ese tema, no podemos tomarme un café contigo o invitarte a comer una pizza en Pizza Pachi, por ejemplo. No, eso no, una cosa no tiene, pero aquí se toma personal. La labor proselitista política de los activistas, ¿dónde está? Porque está enfocada hacia afuera, no hacia adentro. Bueno, ahí podemos entrar a debatir porque yo te puedo decir en qué va mi trabajo, que no esté enfocado hacia afuera. Pero te digo que sí me parece que lo que tú estás diciendo, este cuestionamiento y esta polémica, yo creo que tienen que ser parte. Porque lamentablemente ocurre que como, a mí me gusta siempre poner el ejemplo de que es como que estemos nosotros tres discutiendo quién toca de nosotros tres mejores violín, sin un violín. Bueno, pues podemos estar 4 días y hasta insultarnos y decirnos, y el momento que nos traigan el violín, pero de pronto, vamos a todos a tomarnos tremendo fiasco. Estábamos hablando de periodismo y terminamos hablando o sea, grupos políticos. A mí me encantaría poder entrar en un debate con actores políticos que yo creo, y estoy casi seguro, que en un debate sobre nuestros proyectos no va a haber ningún ataque personal. Yo creo y que te lo debes proponer. Me encantaría que el periodismo también estuviera incursionando en ese terreno. Me parece que sería Yo creo que es una importante. asignatura pendiente, me parece, en el periodismo. Y nos haría mucho bien a todos. Yo creo que el debate es lo que más se necesita en la Cuba de hoy, ¿no? Que empiece a haber un debate que creo que debe partir de nosotros si nosotros queremos ser vanguardia en todos los cambios que esperamos que haya en el país. Y bueno, también les pido a ustedes la ayuda para hacer todo y armar todos estos debates que queremos armar, ¿no? No, por mi parte, cuenta conmigo. Bueno, muchas gracias por el programa y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Amarilla, hay que comerla caliente. Yo te la traigo, María, yo te la traigo de Oriente.